Luciano Rivera, compañero de periodista de Rosarito, quien, pues bueno, en un bar termina siendo ultimado y pues la investigación siempre caminó a cuentagotas, ¿eh? O sea, realmente fue muy lamentable cómo se abordó este tema, no se le dio la relevancia posible y pues bueno, ya le decimos que uno de los detenidos en el caso, pues quedó en libertad. Sí, el Secre, apodado el Secre, este individuo, el cual pues se señalaba que había sido uno de los, o el autor, posiblemente el autor intelectual, por así llamarlo, de este asesinato. Después de un juicio de, ¿qué te gusta? 7 años, más o menos, 6, 7 años, porque fue ultimado el compañero Luciano en el año 2016, si mal no recuerdo, cuando se encontraba, lo hemos comentado, en un centro nocturno. Aparentemente ahí se presume una rispidez o algo por el estilo. Hay que señalarlo también que muchas veces se utilizan falsos conflictos para poder perpetrar algún tipo de crimen de esta naturaleza y desviar la propia atención. Pero bueno, más allá de esta situación, se declara ya una sentencia como tal, una sentencia condenatoria el día de ayer, donde se señala a uno de los dos implicados como el autor, exclusivamente el autor material del hecho, y al otro sujeto apodado el Secre, quien tenía también ya al mismo tiempo en prisión. Se decreta que no hay ni un solo elemento, nada que lo vincule al crimen, salvo que se encontraba en el lugar, en el momento, junto con esta persona que terminó por perpetrar el asesinato. Entonces, pareciera que es justicia, pero pareciera también que es justicia media, ¿no? Porque a los dos involucrados en el caso, uno de ellos termina absuelto y pues es otro crimen en el cual solamente se detiene al autor material del hecho. Pues mire, este caso también porque en su momento todo lo querían minimizar a que era un tema personal, que se trataba solamente de un conflicto al interior de este bar, que no representaba mayor peligro para los periodistas. Eran tiempos de Kiko Vega, donde todo se buscaba, junto con Perla y Socorro Ibarra, todo se buscaba esconder, donde no se identificaba ni se reconocía a los feminicidios, ni al feminicidio en grado de tentativa, cuando no se hablaba de temas de desaparecidos, cuando les daba escozor hablar de carpetas de investigación por desaparición forzada de personas, cuando ni siquiera el tema de la agresión a periodistas se daba desde sus áreas de comunicación y no con Raúl Reynoso necesariamente, sino con Regina Cornejo. Cuando eran temas de verdad muy oscuros en temas de libertad de expresión y que pues esto era un reflejo porque la Procuraduría entonces pertenecía al Poder Ejecutivo y era un reflejo de las investigaciones que se minimizaban, que se archivaban y hoy vemos 7 años después, bueno, más de 7 años después, bueno sí, 7 años después se ve totalmente pues cuestionable la carpeta de investigación. Sí, al menos hay una persona ya con sentencia que el próximo martes tendrá individualización de la pena y se determinará pues cuántos años permanecerá en prisión. Hay que señalar que ya son 6 años los que lleva uno de ellos, el que fue sentenciado tras las rejas. Veremos al final qué se determina, qué será la pena que se ostenta, pero tanto en los casos de activistas, Jorge, como en los casos de periodistas y de defensores de derechos humanos, yo lo he planteado ya justamente en una mesa que tuvimos el pasado miércoles, que lamentablemente, por ejemplo, se dan casos como la perspectiva de género dentro de los juzgados, dentro de los juicios, que yo estoy muy de acuerdo que se tienen que juzgar muchos temas con perspectiva de género, ¿no? Prácticamente todos los crímenes que se dan contra mujeres, donde se involucra esta situación, entiendo perfectamente que se haga. Cuando se dan crímenes de esta naturaleza, cuando la motivación es hacia activistas, es hacia periodistas, hacia este sector, que de alguna manera también es muchas veces vulnerado, tendrían los juzgadores que tener algún tipo de perspectiva, quizá no algo como la perspectiva de género, pero sí comprender que el hecho, la actividad profesional que ellos desempeñan los pone en un riesgo especial, o no solo se trata de asesinar a una persona, sino asesinar a una persona, silenciar la voz de una sociedad, o incluso silenciar a una persona que está exigiendo y luchando por los derechos. Yo creo que tendría que analizarse una perspectiva especial en este tipo de casos. No sé si encuadraría como una perspectiva de género como se hace en estos casos, pero sí como una especie de agravante, ¿no? Que ya la ley lo habían contemplado, lo habían analizado, pero pareciera que queda insuficiente, ¿no? En estos episodios. Te hablamos de frente. Desde la ciudad capital. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.